Muy buenas tardes, bendiciones, hermanos, hermanas, amadas. Gloria a Dios por un nuevo día. Gloria a Dios porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, dice la palabra. Gloria a Dios por esa palabra. Bendecimos el nombre de Jesucristo y hoy continuamos con la enseñanza número 6 sobre esta serie de enseñanzas sobre el ministerio de liberación y hemos iniciado partiendo de los fundamentos más básicos para luego ir profundizando según Dios nos vaya dando la pauta de qué vamos a hablar, ¿verdad? Y hasta dónde podemos hablar, porque estamos poniendo fundamentos, estamos introduciendo al grupo, al conocimiento que se nos ha dado y que se nos ha revelado y que no solamente de nosotros, sino a toda la iglesia, pues son fundamentos bíblicos. A todo el remanente, pues es palabra de Dios y todo lo que hablamos y lo que vamos a hablar siempre va a estar respaldado y fundamentado con una palabra que es nuestra base. Hemos estado hablando el día de ayer y finalizábamos diciendo que la iniquidad se convirtió como en una herencia de generación en generación y hablábamos cómo solamente a través del lavamiento en la sangre de Jesucristo nosotros vamos a ser libres y restaurados de toda iniquidad y de toda maldición generacional de esto, de la iniquidad, ¿verdad? Hablábamos de cómo mencionábamos algunos ejemplos de cómo estas maldiciones generacionales abarcan de tatarabuelos a los abuelos, a nuestros padres, a nosotros, y si no cortamos nosotros esa maldición generacional, pues va a seguir a toda la descendencia. Cada vez que le hacen la invitación a alguien y, y- y entienda ahora la magnitud de esto, de una invitación a recibir a Jesucristo, no solamente es una expresión, no solamente es una frase, sino que realmente cuando se nos hace la invitación de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no solamente está quedando en evidencia que ha puesto los ojos en nosotros y está llamándonos, sino que también ha empezado y se ha abierto para nosotros la oportunidad de ser trasladados de un reino de oscuridad, de un reino de tinieblas, como dice Efesios y Colosenses, a un reino de luz, a un reino de verdad, a un reino donde nos va a llevar a seguir las pisadas de Jesucristo y entrar, porque Él es la puerta al reino de los cielos. Entonces, esa maldición generacional que hablábamos solamente es quitada con el lavamiento de la sangre de Jesucristo y mencionábamos que ese lavamiento de la sangre de Jesucristo también no solo es una frase, una expresión, sino que conlleva liberación, ¿verdad? Lo que es el fundamento del reino, que es arrepentimiento y perdón de pecados. Somos llamados a arrepentirnos, somos llamados a confesar esa maldad, esa iniquidad. Y por la sangre de Jesucristo somos limpiados, somos lavados cuando la confesamos la maldad y cuando Él en su misericordia nos derrama de su espíritu, de su poder, de su unción y empieza el proceso de renovación y de restauración. La simiente, mis amados, y ya vamos a estar viendo en el texto bíblico, pero la simiente, esa simiente de maldad, esa simiente de pecado que habla en el libro de Génesis, vamos a tener siempre que volver a ese principio, la simiente que habla la palabra en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Si va a haber una simiente, la simiente de la mujer y la simiente de la maldad, la simiente de Satanás. Esa simiente de maldad, de pecado con la que nace el ser humano, con esa inclinación hacia el mal, hacia el pecado, hacia la maldad, está morando en la vida de la persona y solamente en Jesucristo, repito,
a través de su Espíritu Santo, nosotros podemos alcanzar una plenitud. Solamente a través de Jesucristo podemos alcanzar una renovación y transformación a plenitud, como lo dice la palabra. A eso hemos sido llamados. Y quiero decirle, comprendiendo todas estas cosas, usted se dará cuenta que realmente no tenemos tiempo para estarlo perdiendo en la ofensa. No hay tiempo, entendiendo que debemos renovar nuestra mente, renovar nuestro espíritu, renovar nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, volver a la primera naturaleza, ser transformados por Dios. No hay tiempo para estarlo perdiendo en la ofensa. No hay tiempo para estarlo perdiendo en el orgullo. No hay tiempo para estarlo perdiendo en el odio, en el rencor, en el resentimiento. Esas cosas solamente son para distraer a usted y distraerme a mí. Distraer a la persona. Mientras más distraída esté una persona, más alejada va a estar del proceso de conversión. Mientras una persona no recibe la exhortación, porque yo le voy a decir, el trabajo de un profeta no es tan dulce como parece, sino que muchas veces va a terminar cayendo mal usted a la persona cuando se le exhorta. Somos llamados a exhortar, a consolar. Somos llamados a enderezar los caminos que son torcidos. Ahora va a comprender mejor esa palabra. Ahora que sabe que la iniquidad es la función de esa simiente satánica, tiene como función retorcer todas las cosas y diseños rectos que Dios ha creado, que Dios ya había establecido. El primer diseño recto que retorció la iniquidad fue el hombre siendo uno con Dios allá en el jardín. La naturaleza del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Y así va a seguir retorciendo todos los diseños que Dios tenía rectos y perfectos para el hombre, y esa es su función. Entonces, la función del reino de los cielos en Jesucristo es enderezar los caminos torcidos. ¿Por qué? Por la iniquidad, los caminos torcidos por la iniquidad, que son la simiente de Satanás, que es el fruto de Satanás. Esa iniquidad, amados, es tan abominable y es tan seria, y por la cual debemos nosotros estar libres, que se ha roto un sacerdocio. Escuche la magnitud. Dios había hecho un pacto con el sacerdocio, y en este caso con la familia de Elí, allá en Primera de Samuel. Y Dios le reprende por la iniquidad que tú sabes, le dice a Elí, por la iniquidad que tú sabes, yo rompo mi pacto contigo. Y cambió Dios la bendición generacional de ser sacerdote él y sus hijos y los hijos de sus hijos por una maldición generacional que abarcó no solamente a Elí, sino que también a sus hijos y a su descendencia para siempre. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. 12 y 13. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Por qué iba a ser juzgada la casa de Elí? Escuche, estamos hablando de un príncipe de Israel, de alguien que había recibido no solamente una unción, sino también poder y autoridad, pues él era el representante de Jehová en ese tiempo, en ese lugar, en ese entonces. Pero dice que iba a ser juzgado por la iniquidad que Elí sabía, porque sus hijos han blasfemado y él no los ha estorbado. Se lo cuenta Dios a Samuel, pues Dios en ese instante estaba siendo amigo de Samuel, y Samuel en ese instante se convirtió en el profeta de Jehová. Entonces Dios le revela lo oculto, lo que solamente sabía Elí. Escuche, mire, a mí me da, y ahora lo voy a decir, a mí me da, no sé, hasta cierta tristeza cuando escucho a una persona decir, bueno, solo Dios sabe lo que está en mi corazón. Y le voy a decir por qué. Toda la palabra,
cuando habla a sus profetas, Jehová siempre va a revelar el corazón de la persona. Y ahora le voy a explicar lo siguiente. Cuando Dios elige y llama a un profeta, Dios va a revelar lo oculto del corazón de las personas. Por eso Jesús siempre sabía lo que cavilaban, es decir, lo que estaban pensando en su corazón los fariseos, toda la gente que lo rodeaba y que lo estaba escuchando hablar. Jesús sabía, ellos no abrían su boca, no estaban hablando, pero él estaba en el Espíritu. Y cuando una persona está en el Espíritu le va a revelar lo oculto del corazón de la otra persona. Entonces, a mí me da tristeza porque al decir esa palabra, no solamente está desechando el orden sacerdotal, sino que está haciendo de menos, está despreciando el don de la ciencia y el discernimiento espiritual, y está desechando uno de los dones que Espíritu Santo da a sus hijos, a sus profetas. Allá en Hebreos 14:25 dice que lo oculto del corazón se hace. Primera de Corintios 14:25 dice que lo oculto del corazón se hace manifiesto. Entonces, sí es cierto que solo Dios conoce el corazón de nosotros, de cada persona, pero también es cierto que Dios se lo va a revelar a sus siervos, los profetas. Entonces, no solamente va a conocer el corazón Dios, sino que Dios va a dar a conocer el corazón de cada persona. ¿A quién? A sus siervos, los profetas, para que aquella persona que es incrédula crea. Cuando se le dice lo que está oculto en el corazón, esa persona cree y termina alabando y adorando a Dios y se queda maravillada de esa palabra. Entonces aquí vemos nosotros cómo Dios está revelando lo que solo sabía Elí, y por eso le dice: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos, ese punto y coma que está ahí después de sabe, significa una pausa, pero también que está aclarando lo que solo Elí sabía. Eso significa el punto y coma que está ahí. Está diciéndole a David, hace una pausa a Dios y le dice, le revela lo que solo sabía Elí, lo que no le había dicho a nadie, lo que solo Dios conocía, y ahora también lo conocía Samuel. Entonces le dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces Dios estaba quitando todo un sacerdocio, cambiando por completo una generación de sacerdotes, rompiendo ese pacto, esa, ese ungimiento, rompiendo eso y dándoselo a Samuel. Entonces, la iniquidad, mis amados, no solamente va a alcanzar a los que están en el mundo, o solamente al neófito que está empezando, o no solamente al que medio va avanzando, sino que la iniquidad es algo que debe quitarse del corazón de cada uno de nosotros, y debemos entender la magnitud de esto para poder avanzar. Ahora, este día vamos a avanzar un poco más en esta serie de enseñanzas de la siguiente manera. Recordamos que allá en Lucas capítulo 4, del 18 en adelante, Jesús dijo que el Espíritu del Señor, o sea, Espíritu Santo, estaba sobre él, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Nos empieza a decir para qué él había recibido una unción. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Entendiendo nuevamente y recordando este texto, vamos a avanzar en el conocimiento del ministerio de Jesús. Jesús no solamente había venido a sanar a los enfermos, sino que también a libertad a los que estaban cautivos, ¿verdad? Ahora, en ese momento, en el tiempo de Jesús, ellos no estaban esclavos de nadie, pero sí estaban esclavos del pecado.
Sí estaban esclavos de sus acciones, sí estaban esclavos de sus pensamientos. Entonces ellos no encontraban sentido a esta palabra que Jesús decía que él había venido a dar libertad a los que estaban cautivos y a los que estaban oprimidos, ¿verdad? Entonces hoy vamos a aprender lo siguiente y vamos en orden, vamos avanzando. Venimos al reino de los cielos, confesamos a Jesucristo, nos bautizamos, recibimos el bautismo de Espíritu Santo, se nos imparte la unción. Estamos en el perfecto orden sacerdotal en el que Espíritu Santo nos colocó. Empezamos a renovar nuestra mente. Ya empezamos, desde el momento que empezamos en obediencia a sujetarnos a las indicaciones del que nos está guiando. Primero nos bautizamos, luego nos bautizamos en Espíritu Santo, o primero en Espíritu Santo y luego en las aguas, como sea, pero nos bautizamos en las aguas y en el Espíritu. Empezamos a nacer de nuevo cuando empezamos a renovar nuestra mente, cuando empezamos a ser libres del dominio de la iniquidad. Y hoy quiero decir lo siguiente, el dominio, mis amados, de la iniquidad da a luz el pecado. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Y lo voy a repetir, el dominio de la iniquidad es el pecado. El dominio de la iniquidad hace que la persona viva en pecado. ¿Y qué es pecado? De eso vamos a estar hablando esta tarde. ¿De qué es pecado? Pero quiero que puedan ver ustedes cómo esta simiente de maldad, que es la iniquidad, va a originar lo que es el vivir en una vida de pecado. Si no existiera la simiente satánica, entonces todavía estaría Adán allá en el jardín. Pero como se dio paso a la iniquidad, inmediatamente, cuando se obedece a la voz de la iniquidad, al dominio de la iniquidad, nace lo primero que nació en el corazón de Adán y Eva fue el temor. No solamente desobedecieron, sino que ya ellos bajo el dominio de la iniquidad y muertos en el espíritu, nace el temor. Entonces, por eso allá dicen las cartas de Juan que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque en Dios no hay temor. Lo primero que se origina es el temor. Entonces, a partir de ahí, de ese instante, empieza un dominio de las tinieblas, de la iniquidad. Y dice la palabra en Romanos capítulo 5 del 19 en adelante, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿De qué está hablando? Es de lo que acabo de decirles y mencionarles. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿de quién? De Adán, ¿verdad? La desobediencia de Adán. Dice que los muchos fueron constituidos pecadores. O sea que después de ser trasladados de el reino de luz, donde estaban ellos en el paraíso, y son trasladados a las tinieblas, desde ahí se origina inmediatamente dando a luz el pecado. La simiente de iniquidad hizo que diera a luz el pecado. Y entonces la palabra dice, así también por la obediencia de uno, este es Jesucristo, ¿verdad? Los muchos serán constituidos justos. Pero ¿qué quiere decir esta palabra? Así como Adán desobedeció y a partir de él reinó el pecado, desde ahí empezó el dominio de la iniquidad dando fruto como pecado, todos pecaron. Pecó Adán, pecó Caín, pecó Set y todas las generaciones en adelante siempre hubo un pecado. Reinó el pecado. Entonces dice la promesa y la esperanza que así también
Por la obediencia de Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Quiero dejar muy en claro lo siguiente. Si Adán no hubiera desobedecido, nosotros no viviríamos ni conoceríamos lo que es el pecado. Para nosotros sería increíble vivir en pecado. Pero como Adán sí desobedeció y nacimos en esta naturaleza de iniquidad, entonces a la mayoría se le hace increíble poder vivir en santidad y en justicia, porque está retorcida la naturaleza. O sea, dicen, no, no, es que eso no es posible, eso no puede ser. No, o sea, todos cometemos pecados, porque todos somos humanos. Esa es la iniquidad hablando a través de la persona. Pero si Adán no hubiera cometido el acto de desobediencia y Eva, para ellos les resultaría increíble, imagínese usted, imagínese que no pasó eso, que no desobedecieron, para ellos sería increíble vivir en pecado, porque su naturaleza sería espíritu, alma y cuerpo. Entonces para ellos les parecería como imposible vivir en pecado. Por favor, me dice si usted alcanzó a comprender lo que estamos hablando. Pero como la naturaleza fue retorcida por la iniquidad, entonces dio a luz el que la persona piense que es normal y que es imposible vivir en santidad y que es imposible que una persona no peque. Esa es la iniquidad justificando al pecado. Entonces sigue la palabra y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abunde. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, el llamamiento para que vengan, arrepiéntanse. No podíamos nosotros acceder a esa puerta, no podríamos acceder nosotros al reino de los cielos si no es por esa puerta de gracia, pero esa solamente es una invitación, la gracia es algo gratuito, pero si tiene pecado, igual que Adán, no va a poder entrar al reino de los cielos. Esta es la magnitud, amados, esta es la magnitud. Y a partir de ahí, de Adán hasta el día de hoy, los profetas siguen llamando al arrepentimiento. Jesucristo, su evangelio se centró en el arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento es decir, vuélvanse, vuélvanse. Vino Él a decirles lo que no debían hacer. Vino a Él a mostrarles el camino y a mostrar con su ejemplo, porque Él se negó a sí mismo, dice la palabra. Él se negó al poder de un Dios. Él se negó a su naturaleza poderosa y se humilló convirtiéndose en hombre para enseñarnos que sí era posible vivir sin iniquidad, que sí era posible caminar sin pecado. Si alguno dice, ah, no, es que porque él era Jesucristo, está despreciando el acto que Jesucristo hizo. Está diciendo que él hizo trampa, que porque él era Jesucristo. Y está restando el sacrificio real que él hizo. Y ya vamos a mirar con los textos bíblicos esto que estoy mencionando, así como esto que acabamos de hablar acá. Entonces, en el versículo 6 de Romanos, quiero decir lo siguiente. La carta de los Romanos es un libro profético que Pablo escribió, en el cual vamos a encontrar con abundante claridad cómo es la concepción del pecado en el reino. Es la carta mejor explicada acerca del pecado. Y dice en el versículo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así, y yo voy a repetirlo porque ya en las otras clases ya lo habíamos mencionado y por eso dijimos cómo fue la naturaleza, cómo es la naturaleza a imagen y semejanza de Dios y cómo se retorció convirtiéndose a imagen y semejanza de la carne, a imagen y semejanza de la iniquidad, a imagen y semejanza retorcida que Dios no había establecido en ese orden. Entonces, como murió el espíritu y se retorció la naturaleza, ahora Pablo con este entendimiento le está hablando a los romanos de algo que Pablo ya tenía que haberles explicado para que los romanos pudieran entender este texto, esta palabra, este capítulo.
Ya ellos tenían que haber recibido la enseñanza de esa naturaleza retorcida. Porque les dice, muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así como Adán murió al espíritu, ya no podía vivir en el espíritu. Ahora él estaba viviendo en la carne. Entonces él no pudo entrar nuevamente a un reino en el que se necesita y se requiere ser espíritu para poder vivir. Entonces Pablo ahora está diciendo, muertos al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Trayendo la naturaleza original de Dios, ¿verdad? Entendiéndose que ahora es al revés, estamos muriendo a aquella naturaleza retorcida y viviendo a imagen y semejanza de Dios como seres espirituales. Entonces, así como Adán murió a su naturaleza espíritu y era imposible entrar otra vez al reino del espíritu, el que ha muerto al pecado ya simplemente no puede pecar. Y esto no va a caber en la mente llena de iniquidad. La voz de la carne no va a poder recibir esta palabra y la iniquidad como una voz en su interior le va a decir, esto no es así, esto no es posible, justificándose, ¿verdad? Y dice en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa vida nueva que Pablo les está hablando a los romanos, mis hermanos, está haciendo referencia a aquella primera naturaleza del ser, a la imagen y semejanza del Dios viviente, a esa naturaleza que no conocía pecado, a esa naturaleza que tenía la capacidad de caminar siendo uno con el Dios Espíritu, con el Dios Altísimo. Y dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces nos saltamos hasta el versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Acá vamos a detenernos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El cuerpo mortal que está hablando Pablo es el cuerpo de nuestra carne. Y está haciendo referencia a ese cuerpo mortal porque nosotros que vivimos en el Espíritu tenemos un cuerpo celestial también. Ese ser espiritual es el que accede a las dimensiones celestiales. Y si usted no camina en ese ser espiritual, en el espíritu, simplemente, aunque usted se esfuerce y se esfuerce, no va a poder entrar, no va a poder acceder, porque es un reino espiritual. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Se acuerda que habíamos dicho que la iniquidad nació como la simiente de maldad de Satanás? Entonces, el reino de esa iniquidad es el pecado. Pero usted dirá, ¿cómo es posible esto? Sí es posible, porque eso que lo hace hacer a usted, y más adelante lo dice Pablo en la carta de los Corintios, eso que nos hace hacer lo que no queremos, decir lo que no queremos, pensar lo que no queremos, terminamos ofendiendo y luego nos arrepentimos y metimos la pata, como decimos acá. Esa es la iniquidad, es el pecado. ¿Pero qué es pecado? Pecado se conoce como pecado la transgresión voluntaria de la ley divina. Es todo aquello que se aparta de lo recto y de lo justo. Y el pecado viene directamente de una palabra
de latín que se llama peccatum, y eso significa delito, falta o acción culpable. El pecado, amados hermanos, es un acto personal porque es un acto libre e individual. Sí puede ser grupal o de un país o de una comunidad, como lo vemos allá en Nínive, ¿verdad? Cada uno se arrepintió, pero al mismo tiempo fue un juicio que se quitó de toda la ciudad. Entonces, el pecado es una transgresión de la ley. Ahora, nosotros que no vivimos en la ley, no solamente no vivimos en la ley de Levíticos, no vivimos por la ley, sino que hemos sido injertados al buen olivo y que sí tomamos la palabra y sí la vivimos, pero no como impuesta, como le fue impuesta al pueblo judío. Vivimos por la ley del Espíritu, vivimos por la ley de Cristo. Es decir, como nosotros ya no vivimos por la ley, sí, pero hay una ley del Espíritu, hay una ley de Cristo. Eso está en Romanos 8, 2, 3 y 1 Corintios 9, 21. Ley de Cristo, ley del Espíritu. Y esta nueva ley del Espíritu, esta nueva ley de Cristo, viene a dar cumplimiento a todas las escrituras y viene a dar cumplimiento y aplica a todo el remanente. Y ahí entramos usted y ahí entro yo. A esa ley del Espíritu y a esa ley de Cristo. Entonces, cuando nosotros afrentamos, cuando nosotros transgredimos voluntariamente la ley divina, que no vamos a poder evitar porque está ahí, es la ley de Cristo, la ley del Espíritu, Él vino a dar cumplimiento, no a abrogar, dice la palabra. Entonces pecamos. Entonces, las personas que están allá sin recibir a Jesucristo, ellos simplemente no son parte del reino de los cielos, ellos no son parte del pueblo de Dios. Pero el pecado se aplica cuando la persona ya confesó a Jesucristo y ahora sabe que no debe mentir y miente. Ese es un pecado. Hay una característica, hay una evidencia de que es pecado o para que podamos entender cuándo estamos pecando, y es que es una transgresión voluntaria de algo que sabemos que no debemos hacer. Pablo menciona en un texto que él pecó por ignorancia, ¿verdad? Y es cierto, muchas veces pecamos por ignorancia y no deja de ser pecado. Incluso hay un texto que dice que el que peca ignorantemente recibirá pocos azotes, mas el que peca con conocimiento recibirá muchos azotes. No se salva, pecado es pecado. Pecado es pecado, pero el pecado es la transgresión de una ley. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y quiero decir lo siguiente, ¿por qué estamos tocando este tema del pecado? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque vamos paso a paso, vamos gradual en el ministerio de liberación y lo que significa, y por causa de no tener entendimiento, el pueblo perece y anda por ahí saltando todo y no sabe qué hacer, no sabe qué sigue, porque nadie le había dicho, nadie le había explicado. Y vamos entonces paso a paso, entendiendo dónde se originó, qué es eso, esa maldad que se originó al principio, y ya entendimos que fue la iniquidad. Ya entendimos que fue la simiente de pecado y que está morando en el corazón de todos como una herencia de maldición. Entonces, ese dominio de la iniquidad hace que una persona peque, que viva en pecado, que viva transgrediendo todo lo que Dios ha dicho, ya sea por conciencia o inconsciencia, es decir, por conocimiento o sin conocimiento, pero al final es pecado. Entonces dice acá en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, es decir, amados, el pecado no va a ser que la persona entre al reino de los cielos. Y no es algo que podamos manipular a Dios. Adán no pudo entrar porque él murió a su naturaleza espiritual
y se apoderó y entró en el dominio que él mismo le dio a Satanás. Entonces dice la palabra, como leímos anteriormente, que desde Adán hasta Jesucristo había reinado el pecado y no hubo alguien que pudiera venir y quitarlo. No había alguien. Habían hombres ungidos, pero ellos no habían sido llamados para venir a quitar el pecado, como vamos a ver que lo hace Jesucristo. Entonces, desde Adán hasta Jesucristo, todos pecaron, porque la simiente de iniquidad estaba en el corazón de todos ellos. Y aún hoy día, todo aquel que no ha sido libre de iniquidad, aún sigue pecando. Y esa es la enseñanza de este día. La iniquidad va a ser que vivamos en pecado. La iniquidad va a ser que no podamos acceder al reino de los cielos. La iniquidad va a ser que solo escuchemos que hay ángeles, pero nunca vamos a verlos. La iniquidad va a ser que no podamos acceder a la gloria celestial, que solo escuchemos, pero que no podamos entrar a esa gloria. Y la iniquidad va a ser que justifiquemos la vida de pecado. Entonces, después de la iniquidad, después de hablar de la iniquidad, entendamos cómo acciona la iniquidad, cuál es el dominio de esa iniquidad. Y el dominio es el pecado. Y dice que todos han pecado. Entonces, cuando venimos a Jesucristo, todos habían pecado. Vamos a ir entendiendo paso a paso. Luego nos vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué está diciendo todo esto? Por pecar voluntariamente. O sea, esa es la magnitud del pecado. Venimos al reino de los cielos, venimos bueno, los que estamos acá en el discipulado, venimos acá y lo primero que se le va a decir es que tiene que ser libre. La mayoría de personas, casi todas que han venido, traemos una situación y esa situación ha sido fruto de una vida que no es recta a los ojos de Jehová. Puede ser que esa persona estuviera consciente de que está haciendo algo que no agrada a Dios o que no estuviera tan consciente de lo que desagrada a Dios. Entonces, el Espíritu Santo lo trajo para que aquí se le diga, es que eso que usted está haciendo no debe ser así. Y se le dan lineamientos y se le enseña y se le dirige qué tiene que hacer. Lo primero que ustedes recibieron fue una liberación, una impartición de unción, una liberación, una oración. Y se les llevó a una renuncia. Y Espíritu Santo les fue diciendo que teníamos que renunciar. Incluso les compartimos una lista, y lo voy a seguir diciendo, una lista que hemos venido llenando a través de todos estos años, estos tiempos, y que son testimonios, ¿verdad? Testimonios que tenemos nosotros y que ha sido parte de la lista de renuncias de fuerzas demoníacas que afectan y que atañan a las personas. Entonces, la magnitud de vivir en el pecado, después de saber que no debemos pecar, después que sabemos que solamente los que están en el Espíritu pueden entrar y acceder a esa gloria de Dios, pues la palabra es muy fuerte. Y por eso casi nadie predica de esto y prefiere no hablar, prefiere decir que Dios es amor, prefiere decir que, no sé, cualquier otra cosa, pero este tipo de temas prefiere no mencionarlo porque se justifica diciendo que somos humanos y que todos pecamos, pero la palabra no nos llama a eso. Jesucristo no está llamando a eso, Jesucristo nunca predicó de eso.
Jesucristo predicó de un arrepentimiento y perdón. Y todos sus discípulos y todos sus profetas van a predicar lo mismo. Acá Pablo le está diciendo a los hebreos que el que vive en pecado, sabiendo que ya no debe pecar, dice que tiene por inmunda la sangre de Jesucristo y que ya no hay otro sacrificio, ya no queda más sacrificio por esos pecados. O sea, eso significa, amados, que debemos dejar el pecado, que debemos dejar todos esos hábitos y frutos de la iniquidad. Pero aquí viene, no se puede humanamente. Para el hombre es imposible, le dijo Jesucristo a sus discípulos, pero para Dios todo es posible, dándonos ya una palabra profética y dándonos a entender que solo era imposible. La carne no puede heredar, la carne no puede, dándonos a entender que era necesaria una intervención sobrenatural de Dios y por eso envía su Espíritu Santo. La función de Espíritu Santo es vital. La función de Espíritu Santo es muy importante. Primera de Pedro 2:20-23. Primera de Pedro 2:20-23. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues escuche, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Oiga lo que dice Pedro, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado. No vamos a tomar solo una parte de la palabra y la otra que no nos gusta la vamos a desechar. El Evangelio de los cielos es el mismo, no ha cambiado. Y lo mismo que predicaban los primeros discípulos, los primeros apóstoles, los primeros profetas, es lo que somos llamados a predicar. Ay de nosotros si no decimos lo que Espíritu Santo está hablando al remanente. Ay, si nosotros no hablamos lo que tenemos que hablar, con tal que la persona no se vaya, con tal que la persona no se desanime, con tal que la persona se ofenda, tenemos que decirlo. Y Pedro está diciendo, allá acabamos de leer al apóstol Pablo diciéndole a los romanos que no reine más el pecado en sus cuerpos. Acá vemos a Pedro diciendo, que Jesucristo, que fuimos llamados, dice, fuimos llamados para que sigamos las pisadas de Jesucristo. Y dice en el versículo 22, el cual no hizo pecado, no hizo pecado, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces estamos, mis amados, hablando al entendimiento de cada uno y diciéndole que hemos sido llamados para seguir las pisadas de Jesucristo y para morir. Mire, cuando fuimos bautizados en las aguas, nosotros salimos limpios. Ese día murieron todos nuestros pecados, ese día hubo una limpieza total, nuestros vestidos quedaron resplandecientes, ese día que fuimos bautizados en las aguas, nosotros estábamos, si en ese instante Jesucristo viene y nosotros nos vamos inmediatamente sin pecado, ahí quedó todo enterrado en el agua, ahí quedó todo enterrado en ese acto, en ese rito que realmente tiene tanto valor, tiene tanto poder. Pero siguiendo en el transcurso de nuestra vida, volvimos a pecar y empezamos a ensuciar nuestros vestidos y empezamos a ensuciar nuestro vestido, nuestra vestimenta que quedó blanca, resplandeciente el día del bautismo, vuelve a ensuciarse porque volvimos a pecar.
Y porque es en este instante, después del bautismo, cuando debemos empezar la renovación y somos considerados bebés, como niños que acabamos de nacer, que vamos a necesitar aprender incluso a hablar, aprender incluso a clamar, aprender incluso a comer, aprender incluso a caminar, aprender incluso a... ¿Para qué todo esto? Para avanzar en el reino de los cielos. Y que usted no piense que esto solamente es una cuestión de palabras, sino que también viva un reino sobrenatural como es el reino de los cielos. Primera de Pedro 2, segunda de Pedro 2:9, segunda de Pedro 2:9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Dice, oiga, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? En el versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahora vamos a entender esto. ¿De qué maldición está hablando? De la iniquidad, ¿verdad? Está hablando de la iniquidad. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. ¿Por qué? Porque son hijos de maldición, porque todavía hay simiente de iniquidad en el corazón de la persona. Cuando la simiente de iniquidad todavía está en el corazón de nosotros, vamos a estar pecando todo el tiempo, y lo peor que puede pasar es que justifiquemos el pecado en vez de detenernos y decir, ¿qué tengo que hacer para ya no vivir en esta vida de pecado? ¿Qué tengo que hacer para ya no vivir en esta vida de iniquidad? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo es esto? Cuando usted abre su corazón y entiende que no tiene que vivir una vida de pecado, entonces empieza la liberación. Como habíamos dicho, esto es algo voluntario. Mientras una persona está creyendo que está en lo correcto, muy difícilmente va a poder recibir otra cosa. No va a poder, porque está cegado su entendimiento. Entonces, en el versículo 19, segundo de Pedro 2:19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, esclavitud de corrupción, dice, esclavo de corrupción. O sea, no puede dejar de pecar, no puede dejar el vicio, no puede dejar el mal hábito, no se puede, porque hay una simiente de iniquidad, y como fruto de ese dominio de la iniquidad nace el pecado. Esta clase estamos aprendiendo que cuando la iniquidad tiene dominio, el pecado va a ser el fruto de esa persona. Seguimos, Primera de Juan 3, Primera de Juan 3, del 3 en adelante dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, en Jesucristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto de purificarse, ya empezó esta persona un proceso de liberación, y como renunció, por ejemplo, a la mentira, esa persona ha empezado a purificarse, es decir, ha empezado a renunciar a los hábitos que tenía antes de conocer lo que no tenía que hacer, y ahora ha empezado a practicar santidad. Dice, todo aquel que tiene la esperanza en Jesucristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿De quién es la tarea de purificarse? Según Primera de Juan 3:3, de cada uno de nosotros. Usted decide si va a leer la Biblia o no, o mejor se pone a ver una película. Usted decide si se pone a alabar a Dios o se pone a oír música. Usted decide si va a escuchar las enseñanzas o va a ponerse a hacer otra cosa, a lavar la ropa, a cocinar, a ver los niños, lo que sea que sustituya el momento al que Dios lo está llamando. Así que purificarse a sí mismo depende de cada uno de nosotros. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo.
así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Jesucristo apareció para que nosotros pudiéramos recibir en el Espíritu del Dios viviente, Espíritu Santo, el poder para ya no pecar. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes Espíritu Santo. Entonces me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. Jesucristo no solamente es una leyenda, una historia. Jesucristo sigue vivo y Espíritu Santo sigue empoderando a su remanente para que no peque. Y dice, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Por qué vamos a repetirles insistentemente, mis amados? Y nos van a perdonar por repetirlo muchas veces, pero nosotros nos lo repetimos. Yo me lo repito todo el tiempo en el espíritu, hablando lenguas, hablando lenguas, hablando lenguas, alabando a Dios, glorificando a Dios con una alabanza, en el tiempo de las enseñanzas, predicando en administración, pero siempre con la mirada puesta en Jesucristo, en el espíritu, en el espíritu. ¿Han estado en el espíritu? Sí, sí estamos en el espíritu, pero no. Cuando nos ponemos a hablar con la persona, no sale ninguna palabra, ningún fruto nuevo. Sigue en el mismo ciclo, en el mismo círculo de la carne. Y su espíritu testifica que no ha estado en el espíritu. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que peca, todo aquel que permanece en Él, no peca. La única forma de no pecar, mis amados, es permanecer en el Espíritu de Dios. Por eso les contaba en la enseñanza pasada que yo me proponía al principio, no, yo voy a hablar en lenguas. ¿Por qué solo pensamientos que son como dardos del enemigo? Entonces yo hablando en lenguas, de repente no me fijé a qué momento paré de hablar lenguas, no sé en qué momento me detuve, y en ese instante en el que me detuve, en ese instante, Satanás aprovecha y siembra un pensamiento de tristeza, siembra una palabra que no fue de bendición, sino que de maldición. En ese instante que la persona se salió del espíritu y está en la carne, va a pecar. Cualquier persona, toda persona que no está en el espíritu, que se salió un instante de la carne, va a pecar. Los pensamientos de iniquidad va a tener el dominio para que esa persona se pierda en el pecado y no se va a dar cuenta, no se va a enterar que está en el pecado porque se salió del espíritu. Dice, y esta es la revelación para no pecar, y la carne no lo va a poder comprender. Escuche, todo aquel que permanece en él no peca. Si yo me salgo del espíritu, voy a terminar hablando palabras vanas. Si yo me salgo del espíritu, yo voy a terminar maldiciendo. Si yo me salgo del espíritu, yo voy a terminar poniéndome de acuerdo con la iniquidad, con Satanás. Si yo me salgo del espíritu, voy a terminar haciendo la obra de la carne, y toda obra de la carne es muerte, es pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, dice la palabra. El texto es bien claro. El texto es clarísimo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, dice la palabra. ¿Sabe por qué? Dice este texto. Porque realmente cuando tenemos esa experiencia de mirar a Dios, nuestra vida no vuelve a ser la misma.
no puede volver a ser la misma persona después de haber tenido un contacto real con el Dios viviente. No puede volver a ser la misma persona después que ha tenido un momento de cara con Dios. No se puede. Nace un temor, nace una conciencia de una persona real. Mire, yo nunca voy a olvidar, fue en un ayuno de 21 días que yo me encerré en la habitación y yo empecé a orar. Eran como la 1 de la tarde, empecé a orar y empecé a orar. Estaba yo en un momento de liberación porque había venido en la oración cosas de las cuales yo debía renunciar. Y empecé a alabar. Y estando ahí, postrada ahí en la habitación, yo me paré, me dolían las rodillas, así que me paré. Y cuando me paré, siempre con los ojos cerrados y clamando, adorando, yo con mis ojos cerrados, yo sentí la presencia de una persona de mi estatura pequeña, de mi estatura al lado mío, y me estaba poniendo la mano en mi pecho, y yo sentí en ese instante una sensación de temor y al mismo tiempo de paz. No puedo explicar la sensación, y no quise abrir los ojos porque si en ese momento los abría, a mí me habían enseñado que el abrir los ojos se pierde el momento, pero quedó grabado y registrado, y con mi espíritu yo pude mirar al Espíritu Santo como una persona al lado mío, poniendo su mano en mi pecho y la otra en mi espalda. Y yo jamás, a partir de esa experiencia, mis amados, jamás volví a hablar de Dios como una expresión, como un dicho, sino que ahora yo sé que Dios es una persona. Yo sé que Él tiene una forma, Él tiene una apariencia, Él tiene una forma, Él tiene una consistencia, Él es un ser real. Nunca jamás volví a hablar de Dios como así como una frase, sino que vino el temor a mi corazón de la presencia de Dios. Cuando la palabra aquí en el libro de Juan dice que no le ha visto, está hablando literalmente. Es el pecado el que no nos deja mirar a Dios. Es el pecado el que no lo deja conocer a Dios, porque no va a ser sino el pecado el que le va a llevar a usted, a mí, a no leer la Biblia, a no invertir tiempo de oración, a no invertir tiempo en conocer a Jesucristo. Entonces, es el pecado, como dice aquí en 1 de Juan 3, el que no va a dejar que una persona mire a Dios y que una persona conozca a Dios. Es el pecado, que es el fruto de la iniquidad. Entonces dice en el versículo 7 y 8, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora que estamos hablando de la iniquidad, ahora va a entender por qué Juan está hablando de esta manera. Cuando dice porque el diablo peca desde el principio, es porque ya entendimos cómo es que se originó la iniquidad, ¿verdad? Entonces, esa simiente satánica en el corazón de una persona la va a llevar a estar pecando. Y no pueden estar las dos simientes. No pueden estar las dos simientes. No pueden estar las dos simientes, sino que solamente una. Está la simiente santa o está la simiente de muerte. Entonces dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La iniquidad y el pecado son obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esto está en el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Oiga, el pecado es una práctica. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo que hemos estado hablando, mis amados.
aquella palabra que surgió allá en el jardín todavía, cuando Dios está asignando el castigo a cada uno. Y en el versículo Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa simiente de la mujer iba a venir a ser Jesucristo. La simiente de Jesucristo es Dios mismo, Espíritu Santo, la justicia. Entonces en el corazón de nosotros no van a haber las dos simientes. Solo puede haber una simiente, o la simiente de Dios o la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente es la iniquidad. Y cuando todavía en nuestro corazón está la iniquidad, vamos a pecar. Y con el pecado una persona no va a mirar a Dios. Con el pecado una persona no va a conocer a Dios, porque tiene una tarea, la iniquidad, y es la ceguera espiritual, como mencionábamos, y la sordera espiritual. Así que una persona no puede ni mirar, ni oír, ni ver, ni conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la simiente de la serpiente está en su corazón. Pero cuando la simiente del reino de los cielos, que es Jesucristo, Espíritu Santo, ha venido al corazón de la persona, ¿qué dice acá? No puede pecar, lo que estábamos mencionando al principio, ¿verdad? Así como hoy le resulta imposible a cualquier persona, cuando le decimos esta enseñanza, cuando la hemos dado a otras personas, pastores, evangelistas, profetas, dicen: no, es que el ser humano peca, es que yo soy humano, yo peco, todos pecamos. Le parece imposible vivir una vida sin pecar. Y eso es porque hay iniquidad. Pero cuando somos restaurados a la primera naturaleza, es decir, espíritu, alma y cuerpo, la simiente de Dios viviendo en nosotros porque hemos nacido de nuevo, entonces es imposible y es fácil no pecar. Ya no se va a pecar porque Dios está en nosotros, porque es obra de Espíritu Santo el no pecar. Así como la iniquidad hace que haya pecado, y que eso es lo normal, cuando Espíritu Santo mora como la simiente santa, ya no se puede pecar. Ya es fácil vivir sin pecar. ¿Por qué? Porque la fuerza, porque la capacidad viene de Dios mismo. Él es el que hace la obra. La obra de Él es no pecar, sino que la obra de Él es la santidad. Entonces dice en el versículo 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y ella empieza a explicar, Juan, cómo vamos a mirar nosotros la simiente. Miren, primeramente en cada uno de nosotros, no en el hermano, sino en cada uno de nosotros, a escudriñarnos, a ver qué es lo que está en mi corazón, a ver qué es la simiente que ha estado hasta este día. Todavía tengo iniquidad, todavía estoy pecando, por eso yo no he visto. Tiene que entender lo siguiente: por eso no ha visto a Dios, por eso no ha oído a Dios, por eso no ha conocido a plenitud a Dios. ¿Por qué? Porque está el pecado y la simiente del pecado, que es la iniquidad. Somos llamados, mis hermanos, a predicar el arrepentimiento y el perdón. Somos llamados, mis amados hermanos, a traer nuevamente al reino de los cielos a cada criatura, a cada persona. ¿Cómo? Invitándole. El evangelio de Jesucristo era el arrepentimiento y el perdón de pecados. El evangelio de Juan el Bautista, el que iba a enderezar, escuche, el que iba a enderezar el camino. El evangelio de él era el arrepentimiento
y perdón de pecados. Él estaba preparando, ¿verdad?, el camino del Mesías. Entonces, preparar el camino del Mesías era hablar del arrepentimiento y perdón. Eso está en Mateo capítulo 3. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y luego Jesús está hablando nuevamente en el versículo 17, capítulo 4, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Les dice que se arrepientan y que el reino de los cielos está cerca, porque no van a poder entrar si todavía no se arrepienten y si todavía no está libre de ese pecado. Entonces la palabra es muy clara y somos llamados, mis hermanos, a renunciar a toda obra de pecado. Una vez dicho todo lo que es pecado y que el pecado es el fruto de la simiente de Satanás, que es la iniquidad, ahora vamos a entender qué es el pecado en sí, cuáles son las obras del pecado, qué hago yo o qué acción hago yo que se convierte en pecado. En Gálatas capítulo 5, Gálatas en todas las cartas, la mayoría de cartas, y también Jesucristo de Mateo 5 al 8, nos habla acerca de la obra de la carne, pero en Gálatas 5 están más detalladas, las vamos a mencionar. Gálatas 5, 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo hemos dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la magnitud. Si todavía no ha dejado la enemistad, la idolatría, la predicación de cada uno de nosotros, según el Evangelio de Jesucristo, es a que la persona haga conciencia que debe dejar esos hábitos, esos malos hábitos que le han acarreado a su vida muerte, que le han acarreado a su vida enfermedad, que le han acarreado a su vida división, que le han acarreado a su vida maldiciones generacionales. ¿Y cuáles son esas obras? El adulterio, la fornicación, lo que acabamos de mencionar, son obras de la carne. Entonces, entendiendo esto, ¿qué es pecado? Ahora, ¿cómo empieza el proceso de liberación del pecado? Como se lo hemos enseñado a ustedes acá, pero ahora lo estamos hablando a manera de enseñanza, vencemos el pecado primeramente cuando se nos dice que X acción es en contra de una ley de Dios. Cometemos pecado y somos llamados a arrepentirnos. Entonces empezamos a renunciar. Bueno, yo confieso que yo, Karina, he sido muy desobediente, obstinada, rebelde. La Biblia dice que cuando confesamos nuestro pecado, Dios tiene la misericordia de borrar todos esos pecados. Borrarlos significa que estaban en un acta de decreto, con la cual Satanás tenía derecho legal de venir y acusarnos delante del Padre. Y yo quiero decir lo siguiente, en todos los libros de los profetas, y yo solo voy a mencionar dos, en Jeremías 5, 25, 26 y en Daniel 9, 4, 5, están detallando tres cosas que han venido a ser las principales áreas de liberación en la vida de los creyentes. Y una es la iniquidad, otra es el pecado y otra es la impiedad. Y no son lo mismo. No es lo mismo la iniquidad
que el pecado no es lo mismo la impiedad. No es lo mismo. Pero como la raíz de todo lo demás que se va a derivar de lo que Dios va a venir a reprender y a abominar y a decirnos que renunciemos, la base, la raíz es la iniquidad, el pecado y la impiedad. Entonces somos llamados a ser libres tanto de la iniquidad como del pecado. ¿Y por qué si somos libres de la iniquidad no abarca de una vez el pecado? No, porque vamos a empezar nosotros a santificarnos, como leíamos en el texto, vamos a empezar voluntariamente a santificarnos como Jesucristo se santificó. Es una decisión personal. Entonces viene usted y lo guiamos para que usted se arrepienta de todas aquellas cosas que Espíritu Santo empieza a revelar de la persona. Empieza a revelar el corazón de la persona y entonces empezamos a decirle, también renuncie a esto, también renuncie a aquello, también renuncie a lo otro, también renuncie a lo otro. Cuando has renunciado a todos esos hábitos, hay un impacto sobrenatural en el reino de los cielos. La casa que es usted ha empezado a ser limpiada. Y la función del profeta es, dice la palabra, destruir y arrancar para luego edificar. Destruir toda obra del diablo, arrancar toda obra de iniquidad. Pero ¿cómo? Al mismo tiempo la persona se empieza a santificar, a cambiar sus hábitos, a vivir en santidad. Y así como aquella práctica, porque quiero decir lo siguiente, los pecados son hábitos que la persona está viviendo y experimentando en toda su vida. Entonces ahora va a sustituir esos pecados por unos hábitos de santidad. Si mentía, ya no va a mentir. Si robaba, ya no va a robar. Si odiaba, ya no va a odiar. Si odiaba a todo el mundo, si chismeaba, es decir, va a hacer lo contrario. Pero ¿por qué? Con la unción de Espíritu Santo. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, Dios tiene la misericordia de perdonarnos. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y solamente cuando nosotros hemos renunciado a esos pecados, solamente cuando nosotros con mansedumbre accedemos a ser libres, empieza, mis amados, a manifestarse el reino de los cielos tal como es. Empieza a quitarse los estorbos de las bendiciones, empieza a fluir lo sobrenatural, empieza a enderezarse los diseños que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y ese es el propósito, eso es lo que Jesús vino a liberarnos, pero es una tarea también de cada uno de nosotros y es personal. Eso es lo que vamos a aportar esta tarde de las enseñanzas del Ministerio de Liberación y vamos con las secuencias, ¿verdad? Primero, cómo nació la iniquidad, luego el dominio de la iniquidad da a luz el pecado, somos llamados al arrepentimiento y Jehová nos perdona, pero tenemos que hacer una parte y Él hace la siguiente, ¿verdad? Es perdonarnos y nos hace partícipes de su reino. Mañana, si Dios nos permite, avanzaremos en la otra área que es de impiedad. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Estamos abarcando las principales áreas de liberación que nos habla la palabra y vamos en el nombre de Jesús en obediencia a abarcar todo lo posible porque Él sabe que lo vamos a necesitar. Él sabe para quién es esta palabra, Él sabe el tiempo que se avecina, el tiempo que viene y es necesario que conozcamos esto para santificarnos. Dios quiere hablar a cada uno de nosotros, Dios quiere manifestarse a cada uno de nosotros, Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros
y quiere quitar todos esos impedimentos, esos estorbos del pecado, de la iniquidad, para que el reino de Él se haga manifiesto en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, y podamos crecer no solo nosotros, sino también ayudar a otras personas. Eso es todo por ahora, mis amados. Si Dios nos lo permite, continuamos el día de mañana. Gracias, aleluya.